Eh, sí, la Chaz queda en el barrio Capitol Hill, que es en Seattle, y Seattle es una ciudad que es parte de Washington State, que no es lo mismo que Washington DC, donde está la Casa Blanca. Washington State está al norte de California. Creo que el estado tiene 7 millones de habitantes y Seattle debe ser 600.000, algo por el estilo. Pero es una ciudad que tiene bastante tradición de huelgas generales en los principios del siglo pasado, como movimiento no global. Y en esta ciudad fue uno de los lugares donde mayor represión hubo frente a las protestas, donde también la Guardia Nacional fue parte de las represiones. Y Capitol Hill es un barrio residencial, donde hay gente viviendo, hay una comunidad artística, con una zona bastante tranquila. Y en todos estos días donde se vivió la represión policial, por ejemplo, los gases lacrimógenos, aparte de herir a los manifestantes, ese gas entraba a las casas de las familias. Familias que se están cuidando del coronavirus, que pueden tener hijos con problemas respiratorios. Y todo ese tipo de violencia fue haciendo que la misma ciudad aumente aún más la bronca contra la policía. Usaron también armamento militar, como son las granadas que se usan para enceguecer y ensordecer a las personas de unos minutos. Se usaron, bueno, gas pimienta, balas de goma. Y todo eso fue una represión que duró como 6 días. O sea, idas y vueltas. Hasta que un día los manifestantes, al ir ganando experiencia cómo resistir estos distintos tipos de ataques, por ejemplo, te tiran una bomba gas lacrimógeno con guante, la ponen en tachos de agua o la devuelven. Si le quieren tirar gas de pimienta, usan los paraguas. Claro, eso los Todo paraguas eso hace se que, transformaron en un emblema de las movilizaciones en Seattle particularmente, ¿no? sí, ahí puedes ver en, no sé, en Instagram y demás, que toda la gente hace ilustraciones con los paraguas, sacan fotos con los paraguas, que es como uno de los kits que la gente tiene que llevar ahora para las Claro. protestas. Hay una de las cosas que había leído, Luigi, sobre, porque las manifestaciones en Capitol Hill, en Seattle, que fueron muy grandes, como decías vos, comenzaron alrededor del 29 de mayo y que hubo todo un debate justamente por el uso del el gas lacrimógeno que había sido prohibido en el transcurso de esa semana. Fue prohibido, que la policía no lo podía usar, lo siguieron utilizando, se viralizó un video también de la policía tirándole gas lacrimógeno a una nena de 9 años, que eso generó como más indignación también en todo el sector. Y culminó esto en el 8 de junio, entiendo que es la fecha, donde hacen retroceder a la policía hasta retirarse de la propia comisaría donde funcionan habitualmente. Exacto. O sea, hay una combinación de que se retiran por la defensa que estaban ejerciendo los manifestantes, pero también el alcalde demócrata, al recibir la presión social y todos los cuestionamientos por toda la intensa represión, hay que recordar que esa gente está manifestándose en contra del racismo y la violencia policial. Y fueron contestados con 5 o 6 días brutales de represión. Entonces ella lo que manda es la orden de que la policía retroceda, y en ese retroceso es cuando los manifestantes ven la oportunidad de usar los mismos dispositivos que la policía había utilizado para separar a los manifestantes, lo transforman en sus propias barricadas, y como habían sido reprimidos duramente, lo que hicieron fue llamar a enfermeros, doctores, a que asistan a los manifestantes que son heridos. Entonces, tenían más de 100 personas que son trabajadores de la salud preparadas para asistir a cada manifestante herido por la represión, lo cual muestra un enorme gesto de solidaridad, preparación para resistir a la policía, y también que la clase trabajadora puede tener un rol mucho más influyente y hegemónico en las manifestaciones. Y terminaron armando tiendas de campaña para poder alejar a los manifestantes heridos y recibirlos. Al lado de esas tiendas se armaron puestos de comida, de agua, y todo eso fue armando que en 3 cuadras está lleno de manifestantes, lleno de doctores, tiendas, y de hecho termina siendo sus propias, haciendo suyas las calles.
Claro, o sea, son alrededor de 6 cuadras aproximadamente, ¿es así? Esta Chas, que es como ocuparon ese territorio donde no, bueno, ellos mismos tienen una consigna que dice cooperativa sin policía, que se veía en algunos de los carteles que tienen en estos stands que tienen instalados. Exacto. O sea, la policía abandona la estación de la policía y hacen un perímetro de 6 cuadras alrededor de esa comisaría y es lo que ellos determinan la zona autónoma, que el nombre autónoma viene a reflejar el hecho de que no hay más policías en las calles. Y si escuchás entrevistas de las personas, todos están diciendo de que qué bueno que vivir sin policía, qué paz que tenemos ahora, nos sentimos más seguros, más tranquilos. Los propios vecinos se encargan de mantener las cosas bajo control. Abundan las actividades culturales, de hacer murales, pintadas, proyectan películas para concientizar sobre los problemas del racismo. Es como que la ciudad aflora en vida, bueno, no la ciudad, el sector autónomo, las 6 cuadras, ahora que no hay más ratis en las calles. Claro, ¿y qué otras cosas tiene la Chas, esta zona autónoma, o Free Capitol Hill, que también le llaman algunos? Y hay espacios de liberación donde durante varias horas discuten política. Hay espacios para que nativos de América también puedan contar su historia. Es como que hay un montón de espacios de educación política, de debate. Están estas famosas 30 demandas que le pidieron al Estado. Entre ellas es la disolución de la policía, que no haya más represión, Y ahí me etcétera, pareció pero también interesante que dicen, Luigi, también abolición de la policía y también del sistema carcelario. Hacen todo un cuestionamiento en esas 30 demandas, bueno, cómo es el sistema, cómo son los juicios, a veces que no son justos, depende de la raza, la clase, hacen todo ese cuestionamiento, entonces incluyen en la abolición también el sistema carcelario. sí, el sistema carcelario acá en Estados Unidos es objeto de muchas críticas. Una, porque muchas de las cárceles las manejan empresas privadas, lo cual lo transforma inmediatamente en un negocio capitalista. También lo usan como trabajo esclavo, donde las personas presas están obligadas a trabajar para empresas, para el Estado. Por ejemplo, cuando fue la crisis, todavía esa crisis de la pandemia, para producir máscaras, en vez de forzar a empresas privadas, utilizaron el trabajo esclavo de las cárceles. Si no me equivoco, la población con mayor cantidad de presos en el mundo, la de Estados Unidos. Y en Claro. estas cárceles hay representación de la comunidad negra, que muchos de ellos nunca reciben los juicios, no tienen fianzas establecidas o no tienen plata para poder pagar esa fianza. Entonces, las cárceles también es otro sector de odio por parte de la Claro. juventud y la comunidad. Y después ellos incluyen también ahí demandas económicas, el problema de los alquileres, la vivienda, la salud, la educación, o sea, tienen eso, o sea, que entiendo que son parte de los debates en estos espacios que vos decías que van dando para plantear estas demandas. Es que o sea, la masividad de las protestas tiene que ver mucho con el rechazo hacia el racismo, la bronca contra la brutalidad policial, pero también se combina con que la juventud no puede pagar los alquileres, tiene que vivir con la familia o con 3 amigos para compartir el alquiler y reducir los gastos. Los trabajos son precarios, ahora con la pandemia el 30% de la juventud está desocupada. Entonces, hay gente que está todavía que se recibe después de 5 años de pagar la universidad y 20 años pagando intereses, préstamos con los bancos. Claro. Y hay gente que por ahí ni siquiera llegó a recibir, que dejó la facultad después de 3 años y está endeudada, sin título. Entonces, esto también canaliza y es un canal de expresión para muchas demandas que hay acá en Estados Unidos y en la juventud. Claro, y Luigi, para ir cerrando más el debate que hay en torno, o sea, ¿cómo entra esta experiencia de la Chas, de esta zona autónoma, sin policía, en el debate justamente que hay en todo el país? ¿De qué hacer con la policía? Bueno, sabemos que en el caso de Minneapolis también, bueno, en el Consejo votaron la disolución también, o sea, todavía no saben con qué reemplazarla.
Pero bueno, hay un debate, es parte de las consignas centrales. O sea, ¿vos cómo ves que entra esta experiencia en ese debate? Sí, o sea, claramente el debate de la policía es el más instalado hoy en día. Como decías antes, New York Times, pero también otros medios masivos, en su portada siempre tienen esta discusión sobre si abolir, de financiar. Los políticos están pronunciando sobre eso. Obviamente Trump está en contra, pero también Biden se pronunció en contra y su respuesta fue decir que hay que darle aún más plata a la policía para que tenga mejor conexión con la comunidad, etc. Y hay sectores que dicen abolición, pero eso es como imposible, un sueño, y que hay que ir por reformas. Que hay otro sector que dice esas reformas se vienen implementando hace años y no cambian nada. Es como, Claro, el van problema a ser estructural nuevamente sigue. cambios cosméticos y entonces lo que hace la discusión de Chas es mostrar cómo sería vivir sin policías. Porque hay una discusión también de que sin policía habría más crimen, etc. Y lo que hacen ellos con esta manifestación o esta ocupación es mostrar lo contrario, que sin policías lo que abunda es la seguridad, la libertad, más tranquilidad, la gente se camina sin miedo. Entonces, en el imaginario social de muchos jóvenes, si bien la experiencia de Chas es muy pequeña y no avanza en otras cosas sobre las bases del capitalismo, sino que son simplemente 6 cuadras sin la policía. Pero despierta eso, un imaginario social en el que te imaginas cómo sería la vida sin policía. Claro. Bueno, eso es interesante porque, por supuesto, es un debate que implica, como vos decías, bueno, ¿para qué están las fuerzas represivas de los estados, o sea, la policía, los ejércitos, que está ligado, bueno, nosotros lo hemos desarrollado a un estado de clase que tiene que defender la propiedad privada de una clase, entonces que el rol de la policía, sin pensar ese problema, no tiene una solución de fondo, pero es interesante ver cómo estas experiencias ayudan a dar un disparador para dar ese debate más profundo. No, bueno, y acá, o sea, aparte de la policía, Trump, por ejemplo, mandó a la Guardia Nacional para reprimir. Amenazó con mandar a los militares. Claro. O sea, obviamente, para ir contra el Estado, ir contra la policía no alcanza, hay que cuestionar más profundamente las fuerzas represivas, el imperialista de Estados Unidos. Claro. Eh, Bueno, Luigi, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperamos poder seguir en contacto, ver cómo evoluciona el debate también sobre la policía y las distintas experiencias que están surgiendo. Muchísimas gracias. Dale, Jessy, hablamos.